Hola, probablemente ya os habréis enterado de que las pruebas del otro día me salieron bien, no era ningún problema cardíaco. Si me seguís por Twitter o por Facebook, más yo soy de Twitter que de Facebook, pero bueno, lo habréis podido intuir de que todo volvía a la normalidad y de que el dichoso mes de agosto quedó atrás con todo su agobio y nada, todo se ha solucionado bien. Era un problema de que tenía una inflamación en el esternón, que seguramente empecé a principio de agosto, cogería mal a una de mis hijas y entonces la inflamación fue agravándose hasta que me dolía mucho el esternón, pero era el esternón, no tenía nada que ver con el corazón. Pero claro, con los antecedentes que yo tengo, pues ya te duele un poco aquí y ya pues, te cagas encima, ya no paras de pensar en esto, en lo otro. Bueno, supongo que es lo lógico, lo que le pasaría a todo el mundo. Pero bueno, está todo bien. Y nada, lo que os quería comentar es que estos días que he estado así un poco en vilo mi futuro, siempre reflexionas acerca de que, bueno, vale la pena esto ya de machacarse corriendo, de seguir yendo a por marcas. Y si os soy sincero, después de lo del maratón del año pasado, tuve dudas de si esto valía la pena, pero este verano lo he tenido claro. He tenido claro que he tenido todos los maratones he tenido imprevistos, nunca he podido preparar bien un maratón, y en realidad no he entrenado, en los últimos años no he entrenado bien, nunca. Cuando no ha sido un pito, ha sido una flauta, pero enganchar 2 meses seguidos entrenado bien es que no lo he conseguido. Y también es lo que dices, joder, es que lo voy a dejar esto y no voy a intentar realmente, por lo menos, ya sé que mi época de senior ha pasado, pero yo creo que aún puedo intentar mejorar mis marcas, por lo menos en media maratón y maratón. Y este verano me dije a mí mismo, mira tío, si esto sale bien, vas a intentarlo. Yo quiero intentarlo y nada. Y quiero afronto mi última etapa como atleta ya ahora. Y ahora tengo 37 años, hasta los 41, 42. Lo que tengo claro es que yo todos los domingos machacándome por ahí, carrera tras carrera, eso no lo voy a hacer. Eso para mí tiene fecha de caducidad y yo supongo que unos 4 o 5 años estará ahí. Por lo demás, pues estas semanas, desde que me dijeron que no, ya he empezado a entrenar bien. Lo que os comenté de mi primer objetivo de 5 kilómetros, no os penséis que ha sido fácil, pero lo he conseguido al tercer intento. Me quedé con 4:20 no, 20, he dicho 4 porque no baja de 4. Bueno, en definitiva, el otro día, al tercer intento, pude correr los 5 kilómetros en 19:40. Y por lo demás, pues ya me cuesta menos rodar a ritmos más altos. El peso sigue siendo nefasto, peso un montón. Supongo que cuando aumente más de intensidad, pues irá el peso desapareciendo, pero hasta ahora el peso es mi peor pesadilla. Y es lo que voy a tratar ahora de quitarme como sea el peso. Y por los demás, pues eso, yo veo que los ritmos evoluciono, pero claro, si no bajo de peso aquí no hay nada que rascar. También os quería comentar pues que me gustaría poder sacar la cámara un día a la calle conmigo a algún entrenamiento. Lo que pasa es que la cámara que grabo esto pues no es una cámara que pueda correr con ella, entonces ya veremos, porque ahora no tengo una cámara que se ajuste para poder ir grabando por la calle, pero sí que me gustaría pues, grabar donde entreno, grabar algún circuito, algún largo. Me gustaría, y más que nada porque vosotros vierais también cómo entreno, las horas que entreno y poder compartir eso con vosotros.
Hoy tocan series, hemos quedado el grupo de entrenamiento, no sé los que acudirán hoy, pero vamos a las pistas de atletismo de Torrente. Son unas pistas de atletismo que están brutales. Para mí las pistas de atletismo de Torrente son las que mejor tartán tienen, sobre todo para fondistas. No tienen nada que ver con las pistas del río, donde el tartán es auténtica piedra. Y nada, vamos para allá, que ya llego tarde, y a ver cuántos han aparecido por allí. Ya estamos llegando. Y ahora veremos quién hay. Bueno, pues ya estamos en las pistas, como podéis ver. Y ahora pues nada, vamos a meternos un poco de caña. A ver quién hay allí. Pues nada, a punto para hacer las series. Y ahora vamos a ver si calentamos un rato. Venga, hasta ahora. Venga. Ahí está el vídeo. Ahí está. Estamos ahí. Este es Quique, el tío més gran del món. Grandíssim. Tu què tal, Quique? I molt bé, així estem en les pistes del meu poble, entrenant un poquetet i mirant així el grup d'Eugenio, que estan molt forts tots. Quique es un crack, Hasta luego, Quique. Bueno, au, adeu, Eugenio. Bueno, pues se acabaron las series ya por hoy y la verdad es que he disfrutado muchísimo, como hacía años que no disfrutaba. Y eso, muy a gusto y espero recuperarme pronto para mañana, pero vamos, nos han salido a todos pintar a series. La verdad es que es una sensación que echaba mucho de menos y me encanta. La verdad es que disfruto mucho entrenando con un grupo de gente en pista. Es algo que no tiene precio. Y nada, voy a casa, voy a ducharme y a ver si estiro un poco porque me duelen las patas que no veas. Venga, hasta luego.